esperanza si no tienes fe. Te envuelve la ignorancia si no tienes fe. La ignorancia de ceguera te llena los ojos y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo entrar y poseer. Esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe. Se mueven las montañas si tú tienes fe. Si declaras con tu boca algo va a suceder. La fe te hace llamar las cosas que no son como si fuesen, y con abrir tu boca empieza a suceder. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo entrar y poseer. Esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe. Buenos días a todos. Damos inicio a nuestra reflexión del segundo capítulo de la carta encíclica Lumen Fidei de su Santidad el Papa Francisco. Si no creéis, no comprenderéis. Trataremos temas como la fe y la verdad, el amor y el conocimiento de la verdad, la fe, escucha y visión, el diálogo entre fe y razón, la fe y la búsqueda de Dios, la fe y la teología. Que podamos decir como el apóstol Tomás: Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe. Carta encíclica Lumen Fidei, la luz de la verdad. Fe y verdad, capítulo 2. Si no creéis, no comprenderéis. El profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 9, se dirige al rey Acaz diciéndole: si no creéis, no subsistiréis. El rey en ese momento se encontraba asediado por sus enemigos y buscaba una alianza para mantener su reino. El profeta le exhorta a mantenerse firme en la roca que es Dios. El Dios que Isaías llama en el capítulo 65, versículo 16, el Dios del Amén, en el que se cumplen todas las promesas, el que gobierna el universo con santidad y justicia, el que escribe
y no abandona a ninguno en ningún instante a todos los seres humanos, no solo al rey Acaz en ese momento, sino a sus antepasados y a las generaciones venideras. Siglos más adelante, el San Agustín de Hipona, haciendo una síntesis sobre comprender y subsistir, dice: me afianzaré y consolidaré en ti, en tu verdad. Y sabemos que la verdad a la que se refería San Agustín es una persona concreta, es Jesucristo, la palabra hecha carne, Dios mismo con nosotros, el que se llama a sí mismo camino, verdad y vida. Pues bien, todo ser humano tiene necesidad profunda de conocimiento, de conocerse a sí mismo, de conocer su historia, de conocer todo aquello que le rodea y de conocer y reconocer el plan de Dios en medio de todas sus circunstancias personales y sociales. Ante esa afirmación esa síntesis de San Agustín de Hipona, me afianzaré en ti, en tu verdad, me consolidaré en ti para caminar, él pretendía afirmar cómo no se puede creer y no se puede avanzar simplemente por sentimientos, sino que hay que adquirir un auténtico conocimiento de la acción de Dios en la historia personal y en la historia social. Así pues, es necesario que nosotros, como creyentes, retomemos esa conexión entre fe y verdad. No la fe como un simple sentimentalismo, como una pretensión de bien, sino como una realidad que se conjuga íntimamente con la verdad. Y, insisto, la verdad es una persona, y esa persona es Dios mismo, Jesucristo, vivo y verdadero. Ante nuestra sociedad actual, la sociedad contemporánea, nos menciona una única verdad válida, que es la tecnológica, lo que el hombre puede crear, comprobar, lo que hace más fácil y cómoda la vida. También admite que los seres humanos tengan verdades individuales en las que cada uno puede sentir, expresar de cierta forma lo que considera que es verdadero para él, pero determinándole que no debe comunicar esa verdad individual a los demás, ni siquiera con pretexto de bien común. ¿Y qué pasa con la verdad absoluta? ¿Qué pasa con la gran verdad que es Dios? Pues es olvidada, relegada, también porque históricamente pues, los totalitarismos de siglos anteriores han querido imponerla y han hecho daño al individuo. Ante ese temor, pues lo que se hace es relegarla, relegar la verdad que da sentido a la vida individual y comunitaria. Podríamos decir que el gran problema de la verdad en nuestra sociedad actual es justamente un olvido, el gran olvido de Dios. Y como la fe, como la verdad, también tenemos una gran potencia que es don de Dios y es la memoria. Pues con esa memoria que Dios nos ha otorgado, una memoria profunda, una memoria auténtica que nos lleva a preguntarnos por el principio, por el fin de las cosas, que nos lleva a buscar el conocimiento, a profundizar y a descubrir la acción de Dios en el mundo. También incluso a través de las cosas científicas y tecnológicas, pero sin encajonar la verdad en una sola forma de verla, respetando a los otros, como Dios lo hizo, otorgando vida sin imponer, ofreciéndola con docilidad, con generosidad y con autenticidad. Como miembros de la familia dominicana que somos, hacemos homenaje a la verdad, veritas, buscadores de la verdad. El
la verdad que es Cristo, pues ante esta situación no tenemos otra forma de profundizar en esa gran fe que nos propone el Papa como luz, sino poniéndonos delante de esa verdad absoluta que es Jesucristo, dejándole que Él nos descubra, nos acompañe en ese camino de la vida, en las acciones cotidianas, y que podamos comunicar esa verdad que contemplamos a los que están a nuestro lado, que también sea una lámpara, una luz, la luz de la fe que se comunica a través del testimonio, a través de la sencillez y a través de la verdad en nuestras acciones. Aquí estoy, Señor, tómame entre tus brazos. La verdad. En estos momentos vamos a hablar sobre los conocimientos. Conocimiento intuitivo. Es aquel conocimiento que utilizamos en nuestra vida cotidiana y nos permite acceder al mundo que nos rodea de forma inmediata a través de la experiencia. Tenemos como ejemplos cuando una persona está feliz, saber cuando está triste, en general, conocer los estados de ánimos de cada persona, como la soledad, cuando se siente desprecio o tiene necesidad de amor, etc. Tenemos el conocimiento religioso. Es aquel que nos permite sentir confianza, certidumbre o fe respecto a algo que no se puede comprobar con la inteligencia humana, sino desde la fe. Gracias a este conocimiento, muchas personas sienten confianza para actuar y relacionarse con los demás. Tenemos también el conocimiento empírico, que se refiere al saber que se adquiere por medio de la experiencia, como aprender a escribir, conocer un idioma, reconocer el color de las cosas por medio de la experiencia y el aprendizaje, o aprender a caminar o andar en bicicleta o conducir un vehículo, etc. También tenemos el conocimiento filosófico, que nos permite acceder a la historia de la humanidad, la necesidad de conocer lo que es el hombre, el mundo, el origen de la vida y saber hacia dónde nos dirigimos. Ha sido una gran inquietud del ser humano. Todos somos filósofos en alguna parte de nuestra vida. En cierto momento, desde escribir una carta, una canción, hasta una larga reseña de lo que es nuestra vida. También tenemos el conocimiento por intuición, aquellos que se consiguen con el corazón. Lo que decía Pascal, un gran filósofo francés: el corazón tiene razón que la razón no entiende. Es decir, por mucho que nosotros nos esforcemos por conocer a Dios a través de los sentidos, nunca llegaremos a descubrir quién es Dios, nuestro Padre. Nos encontramos en la actual crisis de la verdad y el amor. Es urgente hoy recuperar el sentido del amor y la verdad. Dice el Papa Francisco: el amor y la verdad no se pueden separar. En la cultura moderna, contemporánea, en que nos encontramos, entendemos a menudo aceptar como verdad solo a la verdad tecnológica, o sea, a las redes sociales, lo que el hombre ha podido construir con la ciencia y la inteligencia. Es cierto, porque esto funciona y hace más cómoda y fácil nuestra vida. Hoy parece que esta es la única verdad cierta, la única que puede compartir con nosotros. Pero vamos un poco más allá. La verdad que nosotros buscamos es la verdad más grande, que en el fondo es la cuestión sobre Dios. Al mundo no le interesa Dios, lo deja de lado y lo ubica en segundo o tercer plano.
Por tanto, el amor es el puente y camino para limar las asperezas que pueden haber en nuestra vida. Sin amor, la verdad se vuelve fría, no tiene sentido. Como dice el dicho, nadie ama lo que no conoce. La verdad que nosotros buscamos es el mismo Dios, el que da sentido a nuestra vida, ilumina nuestra mente y toca el corazón de cada uno de nosotros para que lo escuchemos. Dice San Pablo, con el corazón se cree para justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Creamos con el corazón y confesemos con los labios que el Señor es nuestro Dios. La verdad del amor es aquello que se desvela en el encuentro personal con el otro y con los otros. Se libera de su clausura en el ámbito privado para formar parte del bien común. La verdad del amor no se puede imponer con la violencia, no debe aplastar a ninguna persona, porque todos somos hijos de Dios. La verdad que nace del amor llega al corazón de cada hombre y mujer. La seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con los demás. La verdad de Dios nos impulsa a dejar atrás el miedo, el temor a equivocarnos y a ser injustos con los demás. Desde el corazón nos abrimos a la verdad y al amor. Dejamos que Dios nos toque y transforme desde lo más profundo de nuestro ser. Por tanto, la fe transforma a toda la persona porque ella se abre al amor. A la verdad se llega no solo por la razón, sino también con el corazón. He venido ante ti con el alma entre las manos para ofrecerte mi oración, en ella hacerte una petición, por favor. La alianza de amor de Dios con el hombre, su deseo de que nosotros conozcamos a profundidad su amor, de que tengamos una experiencia profunda de su amor, hace que Él ponga en nuestro corazón la capacidad para que nosotros podamos conocer y profundizar en los misterios de la fe. En la Biblia se nos habla de dos órganos que son fundamentales para este conocimiento de la fe, el oído y la vista, porque a la vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios y creemos en ella, anhelamos cada día ver su rostro en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior, ver su rostro en los demás, ver su rostro en lo que nos rodea, ver su rostro en las circunstancias del día a día. San Pablo nos dice que hemos creído en el mensaje que hemos escuchado y San Juan nos dice, el que cree en mí, cree en el que me ha enviado y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Este conocimiento de la fe se aprende, se profundiza, se acrecienta a través del seguimiento de Cristo y solo en el seguimiento de Cristo. Un seguimiento de Cristo en el que el Espíritu Santo va ahondando en nuestro corazón, va penetrando en nuestro interior, va entrenando nuestra mirada, entrenando nuestro oído para que nosotros seamos capaces de escuchar y oír en profundidad los misterios de Dios, para que esos misterios de Dios no solo se queden en la palabra, sino que también se encarnen en nuestra vida con obras concretas, con obras que lo que reflejan en nosotros es esa vivencia profunda del amor de Dios en nuestro corazón. A través del oído nosotros hemos escuchado un día la llamada personal de Jesús a seguirle y hemos obedecido como hicieron muchos apóstoles, levantándonos inmediatamente, dejando lo que hacíamos, dejando nuestros padres, dejando nuestra cultura, dejando muchas cosas por amor a Él y le hemos dado nuestro sí. A través de la vista nosotros podemos contemplar, penetrar en lo que ha sido nuestra vivencia de la fe a lo largo de todos estos años, en cómo el Señor ha actuado en nuestra vida, cómo nos ha dado dones especiales, gracias especiales para que nosotros podamos responder a ese llamado y a esa respuesta que un día dimos. Es decir, lo que nos muestra esto es que el oído y la vista tienen que hacer una fusión.
para que nosotros podamos conocer la fe, que nunca la conoceremos a plenitud, porque solo conoceremos a plenitud la fe cuando muramos y vayamos al cielo. Pero estos dos órganos, la vista y el oído, interiores y exteriores, tienen que trabajar al unísono para que nosotros podamos contemplar los misterios de Dios. Esta fusión entre vista y oído la vemos perfectamente en el mismo Jesús, en la encarnación del Verbo, en la palabra hecha carne, porque nos dice San Juan que al principio la palabra era Dios, que la palabra estaba junto a Dios y que luego esa palabra se hizo carne. Pues en Jesús vemos esta fusión entre estos dos órganos, la palabra y la vista. La palabra que estaba junto a Dios y la encarnación que hace que nosotros veamos y contemplemos esa palabra. En María podemos ver esta fusión también de estos dos órganos en el conocimiento de la fe, como ella cree en un Dios a través de su palabra, tiene una experiencia profunda de amor a través de su palabra, pero es cuando Dios mismo se encarna y se hace un hombre en ella, cuando ella puede ver a profundidad la gloria de Dios en su Hijo, en el Mesías. Si hacemos un recorrido por la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, en donde vemos tantos ejemplos de seguimiento a Dios, podemos ver que hay muchos seguidores que creen, unos primero oyendo y otros primero viendo. Unos creen cuando oyen y otros creen cuando ven. Por ejemplo, vemos en los primeros discípulos que lo oyeron, que al oír el sígueme, creen en él. En la escena de la resurrección de Lázaro, vemos cómo la gente, al ver lo que había hecho Jesús, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creen en él. Vemos en estos días de Pascua, en los textos de la resurrección, cómo María Magdalena, al ir al sepulcro, ve en Jesús, cree en Jesús y anuncia que ha visto a Jesús a los discípulos. Y cómo San Juan, al ver al sepulcro, el sepulcro vacío, vio y creyó, nos dice la Sagrada Escritura. Juan nos dice, resumiendo un poco todo lo que hemos comentado, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Es decir, cuando nosotros estamos configurados plenamente con Cristo, recibimos vista y ojos adecuados para verlo. Algo que nosotros no podríamos ver, los misterios de Dios y el amor de Dios a profundidad, si no fuese a través de esa configuración con Cristo de la que nos habla nuestras constituciones, esa configuración con Cristo de la que fueron testigos nuestros fundadores, la Madre María Sara y el Padre Higuera. Que nosotros seamos capaces, como ellos, de ser fieles a la gracia y de seguir creciendo y aumentando nuestro amor por el seguimiento de Cristo y nuestro amor por cada día cristificarnos para que seamos capaces de ahondar en los misterios de Dios cada día más. Aquí estoy, Señor, a tus pies estoy postrado, no soy digno de ti, hoy por fin ya te he encontrado para ofrecerte mi oración, en ella hacerte una petición, por favor. Diálogo entre fe y razón. Si no crees, no comprendes. Y si crees, comprendes. La fe cristiana anuncia la verdadera fe del amor de Dios. Abre la fuerza de este amor que llega al centro más profundo del corazón del hombre, por medio de la luz, gracias al amor. Y está invitado a amar para permanecer en el amor, con el deseo de iluminar toda la realidad a partir del amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. San Juan Pablo II escribe en la encíclica Fides et Ratio que la fe y la razón son dos caminos totalmente inseparables. Son como las dos alas que nos llevan, nos conducen a una plena verdad que es Dios. Tenemos el ejemplo muy significativo de San Agustín de Hipona. Él buscaba siempre una verdad, una razón, y él pudo descubrir una trascendencia divina de la luz.
porque Él descubrió la luz de Dios en todas las cosas, primeramente en Él y en el corazón de todos los demás con quienes comparte. También nos hace caer en cuenta de que Dios es la luz en todas las cosas que veamos, que estén a tu lado. Asimismo, Él no fue tanto su conversión que haya sido la ceguera o la caída. A Él le llevó la conversión fue la escucha, porque Él escuchó una voz que le decía: toma y lee las cartas de San Pablo. Y Él cogió la carta a los Romanos, donde explica que Dios es la luz tuya, es la luz de la palabra. Y por eso nosotros, gracias a Dios, que leemos, meditamos, la rumiamos a esta palabra, al Evangelio diariamente, donde podemos dar ese ejemplo, ese testimonio de Dios, que Dios vive en tu corazón, vive en mi corazón y está en el corazón de los demás. Por eso Dios es la escucha nuestra. Y nosotros, ¿qué más podríamos hacer a más de escuchar a Dios lo que Él quiere de ti? ¿Dónde te quiere? ¿Cómo te quiere? ¿Y por qué te quiere? Asimismo, la luz es el amor de tu vida, lo que tú puedes descubrir, tanto lo bueno como lo malo, a desechar lo malo y acogerte a las cosas buenas, siempre y cuando sea imitando a su Hijo Jesucristo. Fe y razón son dos caminos, pues la fe, que es un don sobrenatural que nos lleva hacia Dios, y la fe, pues es algo que cree en lo natural, que quiere verlo, palparlo. Pero estos dos caminos nos llevan hacia esta verdad que es Dios. Una razón no puede llegar a una verdad si no es por medio de la fe. Y la fe siempre nos conduce al amor de Dios, al Dios. En algunos casos que se diera algo que no coincide, una fe, una razón, siempre tenemos que darle prioridad, pues, a la fe. Por ese motivo, la Iglesia acoge a la razón, porque nosotros como cristianos buscamos a Dios por medio de la luz, por medio de su palabra. Y la palabra, pues, es razonable, es meditada, y la palabra de Dios la hacemos humana en nuestro corazón. Por ese motivo, estamos siempre con la fe y con la razón. Escúchame, aumenta mi fe para en ti creer, en todo momento darte el primer lugar. Aumenta mi fe para abandonarme completo a tu voluntad, y en mi vida como el Rey coronarte. Buenas tardes para todas las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret. En el día de hoy nos encontramos en la capilla de la Residencia del Refugio en Granada. Está con nosotros el Padre José Antonio Escobar Betancourt, sacerdote colombiano de la diócesis de Mocoa, Simbundoy, en servicio pastoral en Granada desde hace 3 años y medio. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. El Padre José Antonio compartirá en este día desde su experiencia de fe el tema del segundo capítulo de la encíclica Lumen Fidei. Padre, suerte. Gracias, hermana. Muy buenas tardes para las hermanas, para todas las de la congregación. En la carta Lumen Fidei, el Papa nos presenta este caminar en la fe, el hombre que busca a Dios, el Dios que busca al hombre. Y en el segundo capítulo, si no creéis, no comprenderéis,
nos lleva siempre a mirar la actitud de fe de la primera comunidad cristiana, la actitud de fe del hombre, pero que no es una fe que surge espontáneamente, sino que, como el Papa siempre lo refiere, hunde su raíz en el pasado. El Dios que busca siempre estar con el hombre y el hombre que tiene esa sed de Dios. Vemos desde el libro del Génesis con Abraham, cuando Dios llama a Abraham para que tenga su experiencia de él, para que camine en pos de ese Dios, como Abraham, dejándolo todo, lo sigue en pos de una promesa también, de una gran descendencia. Sin embargo, el mismo Abraham, que no siente temor cuando Dios le pide que ofrende el sacrificio a su propio hijo, el hijo de la alianza, el hijo de la promesa. Sin embargo, Abraham cree, tiene fe en que ese Dios que le hizo la promesa desde el primer momento, en que ese Dios que caminó con él, ese Dios mismo que le dio a su hijo a pesar de la vejez, ese mismo Dios sabrá cómo salir adelante con esa gran promesa. Abraham, nuestro padre en la fe. El mismo caminar del pueblo de Israel en el desierto, guiados por Moisés, la actitud de fe de Moisés, cuando en esa zarza que arde no consume, siente, se acerca allí y tiene ese contacto con Dios. El mismo Dios que al Moisés tener la experiencia de ese Dios, va a cumplir esa experiencia, a compartir la experiencia, esa promesa de Dios, ese mandato de Dios, comprender qué es lo que Dios quiere. Si no creéis, no comprenderéis. Moisés comprende qué es lo que Dios quiere y por eso va a la libertad, a liberar a su pueblo, al pueblo de Dios. Y por eso van también transformando por el desierto rumbo a la tierra prometida. El pueblo de Israel mismo camina en pos de esa misma fe. El Dios desconocido, el Dios que habla por los profetas, el Dios que se manifiesta de muchas maneras. Cuando iban rumbo ya a cruzar el Mar Rojo, el Dios que se les presentaba por la columna de nube o por la columna de fuego, donde ellos descubrían esa presencia de Dios, el Dios que los alimentó con el maná en el desierto, con las codornices, con el agua que brotaba de la fuente, el Dios que los protegía a ellos de los ataques de los pueblos enemigos. Ellos comprendían que Dios estaba con ellos y eso lo querían, lo creían y vivían siempre esa misma fe. Y más aún, caminaban en torno a una alianza, a una promesa más grande. Isaías nos lo recuerda, el Dios que va a caminar en medio del pueblo, el Dios que va a hacer de manera especial, va a actuar en medio de ese pueblo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso, aunque pasaron muchos siglos, sin embargo, seguían ellos creyendo que Dios se manifestaría, que Dios cumpliría esa promesa. Por eso, en Cristo, cuando se da la encarnación, se presenta el misterio de la encarnación, es un momento esperado por todos. Es un momento en que el pueblo anhelaba ese encuentro, esa presencia, el cumplimiento de esa promesa de Dios. Cuando nos presenta también la misma carta encíclica, los Reyes Magos que siguen esa estrella buscando al Mesías prometido, esa presencia de Dios que ilumina, Cristo que es la luz que ilumina las tinieblas, Cristo que ilumina el mundo con su resplandor, el sol que viene de lo alto a iluminar las tinieblas del error, del engaño, presentando un nuevo proyecto de vida. Los magos encuentran al niño en el portal de Belén, pero no solamente ello, sino la misma luz de Cristo resucitado, que es la que le ha sentido a toda la experiencia de la primera comunidad cristiana, de los discípulos, de los apóstoles, Cristo que resucita y se enciende el cirio pascual, la luz de Cristo resucitado que ilumina la realidad de todo hombre. Y eso es lo que mueve también la fe de la primera comunidad cristiana. Cuando leemos o cuando escuchamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, como Pedro y como los discípulos iban sedientos, ansiosos de anunciar su experiencia del resucitado, su experiencia del Cristo que victorioso rompe el sepulcro, rompe las tinieblas de la muerte y con esa nueva luz ilumina su experiencia de fe. Ellos tienen que ir a anunciar, ellos van a comentar justamente esa misma realidad. Y esa es la fe también de la Iglesia. Después de un poco más de 2000 años, la misma luz de Cristo resucitado viene a nosotros para iluminar nuestras realidades, iluminar nuestras situaciones. Pero insisto, no es una fe que sale de la noche a la mañana, es una fe que camina con la historia, con la realidad del hombre y que hoy, en nuestra propia realidad, en nuestra propia situación, sigue iluminándonos. Por eso, nuestro deseo en
eterno de vivir esa experiencia y compartir esa experiencia de fe en el amor de Dios. Espero que estos breves minutos nos sirvan para prolongar un poco más esa misma experiencia del resultado, nuestra fe, creer y comprender a ese Dios que camina con nosotros, que está con nosotros. Aumenta mi fe. A todas las hermanas de nuestra congregación. El estudio que nos ocupa en este momento es la carta encíclica Lumen Fidei. El segundo capítulo, el que vamos a tratar, es Si no creéis, no comprenderéis. Y yo voy a hablar un poco sobre la fe y la teología. Para nosotros los cristianos, la fe es una gran luz que nos permite el conocimiento de Cristo. Por tanto, no hay teología si no hay fe. La teología necesita de la fe para conocer la revelación de Dios. La teología no es un esfuerzo humano, no es un esfuerzo solamente de la razón. Dios no es algo, sino alguien que se manifiesta de tú a tú, que se deja conocer, porque es un ser personal que entra en diálogo con cada uno de nosotros, con los hombres. Por tanto, la fe ayuda a la razón a abrirse y a dejarse guiar hacia el conocimiento de la verdad, que es Dios. La teología nos hace entrar desde los límites de nuestra razón humana, al misterio de la inteligencia de Dios y descubrir toda su riqueza. La teología está al servicio de la fe de la Iglesia, velando por la fe de todos y cada uno de los creyentes. Y nos hace reconocer en el magisterio del Papa y los obispos la ayuda que nos lleva siempre a conocer la fuente de la verdad revelada, que es la palabra de Dios. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho, y era que Jesús, en varias oportunidades que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe
sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende